a empezar la clase de hoy agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Por un nuevo día. Quiero compartir con ustedes un video. Solo necesito ver si lo ven. Sí, ¿verdad? ¿Lo escucha? Sí, licenciada. Ok. Bueno, es un video en la cual le motiva a usted a seguir adelante, pero me gustaría escuchar algunas opiniones, una o dos, si alguien quiere comentar el video. No todos juntos. Dime. Pues lo que yo pude ver en el video, ¿verdad? Que por más dificultades y por más obstáculos que tenga uno en la vida, o sea, en este caso la universidad, que muchos siempre tienen ¿cómo le podría decir? A veces un defecto o algún obstáculo para poder recibir y todo, ¿verdad? Hay unos que trabajan, les cuesta. Entonces, por más difícil que esté, creo que no hay que rendirse, ¿verdad? Y ante todo hay que hacer varias cosas que aparecieron ahí, va, donde dice ama, sé feliz, elige tu gente que te hace feliz y varias cosas, ¿verdad? Que uno tiene que saber salir adelante, aunque, como le vuelvo a repetir, por más... Gracias, Rafi. ¿Alguien más? ¿Una señorita? A ver, Glendy, ¿qué dices? Pues un video muy motivador
Gracias por haberlo puesto. Mi persona me ayudó demasiado porque últimamente he vivido cosas muy fuertes y duras. A veces no tengo ánimos o porque estoy sola con mis hijos, mi esposo. A veces necesito algo, un apoyo fuera necesito a alguien que me escuche y no tengo. De mi familia prácticamente casi no tengo apoyo, entonces he dicho que ya no. Entonces, pero con este video, gracias licenciada, fue de mucho apoyo para mí. No sé, lo agarré como personal porque sí me ha costado demasiado y trataré la manera de salir, ¿verdad? Me apoyaré en las personas que tengo a mi lado y por ellos, especialmente por mis hijos, saldré adelante y pues, con la ayuda de Dios también. Gracias, licenciada. Disculpe Gracias. por agarrarlo tan personal. No, no tengas pena, no tengas pena. Realmente, pues, muchos tal vez no saben, pero sí esta semana perdí un familiar muy cercano. Y me gustó este video, ¿ya? Me gustó este video para que sigamos luchando contra lo que está en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra época, y que hagamos de él, ¿verdad? O sea, luchemos por hacer las cosas, luchemos por hacer todo, y que la satisfacción va a ser personal, siempre y cuando agarrados de la mano de Dios, ¿verdad? Porque sin Él, sé que en ningún momento vamos a poder salir adelante. Pero así como esto, pues voy a buscarles más y vamos a poner algunos videitos que les incentive a seguir adelante en esta situación que nos tocó vivir, ¿verdad? Yo sé que nadie pidió, pero en el tiempo de Dios vamos a estar afuera y vamos a poder convivir con nuestros amigos, con nuestras familias, ya, y con nuestros vecinos, ¿verdad? Hasta aunque sea para pelearnos con el vecino, pero ya vamos a salir. Entonces, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Vamos a empezar, vamos a ver. Ok. ¿Se recuerdan que la semana pasada miramos lo que es el área de semántica? Dentro de lo que es la gramática, pues ya hemos visto que la gramática se divide en semántica, sintaxis, morfología, fonología y fonética. Dentro de esto, lógicamente, la semántica estudia las palabras de forma individual, cada una de las palabras en sí. La sintaxis estudia, entonces vamos a ver que la sintaxis estudia de forma general las palabras, porque para ello se necesita de una oración. O sea, en semántica se puede analizar una frase, se puede analizar una oración, etcétera. Pero en sintaxis el análisis tiene que ser con una unidad sintáctica, o sea, en una oración. Recuérdense que la oración tiene sentido y autonomía sintáctica. ¿Cuál es la autonomía sintáctica? Que empieza con mayúscula y termina en punto y expresa un contenido, o sea, expresa una idea, expresa un sentimiento. Entonces, que tiene sentido, ¿verdad? Y que no depende de otras estructuras o de otras oraciones para que pueda tener significado mismo. Entonces, para eso, pues lógicamente, la oración es la unidad con sentido de autonomía sintáctica. Ahora bien, para analizar sintácticamente una expresión, debe de hacerse a través de la oración. Y recuérdense que solo por conocimiento le coloqué acá que es la oración bimembre y la oración unimembre. La oración bimembre es aquella que consta de dos elementos, zona del sujeto y zona del predicado, ¿sí? O sea que va a haber un sujeto de quien se habla en la oración y una ampliación de lo que es el sujeto. Y la oración unimembre es aquella que solamente consta de un elemento, ya sea sujeto o ya sea predicado. Entonces, para lo que es sintaxis vamos a utilizar una oración bimembre. Bueno, dentro de lo que es la sintaxis tiene varios elementos. El sujeto y el predicado.
el sujeto, vamos a ver el núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Dentro de lo que es la zona del predicado, vamos a ver el núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto, agente, circunstancial y predicativo o complemento. Entonces, esos son los elementos que conforman lo que es el área de sintaxis. Yo se lo estoy dando de una forma muy sencilla y muy fácil. Yo creo que le envié alguna bibliografía donde están explícitos cada uno de estos temas un poquito más complejos. Pero de la forma más sencilla y fácil lo vamos a mirar ahora. Ahora bien, cuando hablamos del sujeto, dice que es el tema o argumento del cual el hablante o el escritor quiere dar a entender o expresarse en una oración. Ya, entonces, cuando el sujeto en sí está establecido, pues lo vamos a identificar. Por ejemplo, si decimos Luis es alto, el sujeto ahí es Luis. O sea, está identificado dentro de lo que es el sujeto. Ahora, cuando el sujeto no está implícito, o sea, no está explicado, no está indicado dentro de una oración, vamos a llamar sujeto tácito u omitido. Este sujeto tácito omitido se va a dividir en sujeto desinencial, en sujeto contextual y en sujeto indefinido. Cuando hablamos del sujeto desinencial es cuando este se va a manifestar a través de la terminación del verbo, ¿ya? Por ejemplo, me levanté a las 6 de la mañana. Acá, dentro del mismo, el verbo es levanté, ¿ya? Entonces, yo acá le coloqué entre paréntesis el sujeto, pero yo no puedo decir, yo me levanté a las 6 de la mañana, aunque algunas expresiones nosotros lo hacemos de esa manera. Yo me levanté a las 6 de la mañana, ahí estoy redoblando 2 veces a la persona. Entonces, lo correcto es, me levanté a las 6 de la mañana. Entonces, el sujeto acá es tácito o omitido, pero es desidencial porque es de la primera persona del singular, que es yo. Entonces, acá en el sujeto desidencial se va a indicar por el verbo. Ahora, en la segunda dice, llegaremos a verte esta tarde. Llegaremos es el verbo. Entonces, yo no puedo decir, yo llegaremos, tú llegaremos, él llegaremos. No. Entonces, lo correcto sería, nosotros llegaremos a verte esta tarde. Entonces, acá el sujeto es nosotros, pero está omitido. O sea, se sobreentiende, ese es omitir, se sobreentiende que ahí está el sujeto. En la siguiente, tienes el vestido arrugado. ¿Quién? No puede decir, él tienes el vestido arrugado, yo tienes el vestido arrugado, nosotros tienes el vestido arrugado. No, tú tienes el vestido arrugado, ¿ya? Entonces, pero el verbo nos va a dar a entender quién es la persona. Y el verbo dice que está en segunda persona del singular. Tienes, del verbo tener. Entonces, la persona es tú. A eso lo vamos a llamar sujeto desidencial cuando el verbo nos va a indicar el sujeto. Cuando hablamos del sujeto contextual, es de acuerdo, este se denota de acuerdo al contexto, o sea, de acuerdo al entorno, de acuerdo al lugar, de acuerdo en donde se encuentre el objeto mismo o el sujeto de quien nos vamos a dirigir. Por ejemplo, acá está un árbol, está un conejito, está otro árbol, pero hay frutas y dice se vende, ¿ya? Por ejemplo, acá se vende. Si se pondría un rótulo aquí, en esta parte de acá, no me deja, ok, se vende, ¿ya? Entonces, podría ser que se venden las hojas, podría ser que se venden las frutas, podría ser que se vende el árbol para que lo hagan leña, o sea, de acuerdo al contexto. Acá puede ser que se venda el conejito, puede ser que se venda la hierba, puede ser que se venda el trozo, o sea, de acuerdo al contexto. El sujeto se va a denotar de acuerdo al contexto, de acuerdo al lugar, de acuerdo a donde se encuentra. Y luego aparece lo que es el sujeto indefinido. Cuando hablamos del sujeto indefinido es cuando el sujeto se desconoce o simple y sencillamente no lo queremos dar a conocer. Por ejemplo, mataron a un hombre en la carretera. El sujeto ahí es el hombre. ¿Sí?
Puede ser que sea fulano, sultano, mengano, perenciano, pero no se quiere dar a conocer. Pero el sujeto es un hombre, es un sujeto indefinido, ¿ya? Que no se sabe el nombre, o que sí lo conozco, pero no quiero decirlo, o etcétera, ¿verdad? Pero es un sujeto indefinido. Ahora bien, eso es cuando el sujeto no está indicado en la oración. Cuando el sujeto sí está indicado en la oración, entonces ya viene lo que es el análisis, pero aún así ahí se va a identificar el sujeto, ¿ya? Aún no está explicado. No sé si me doy a entender ahí. Bueno, dentro de esto aparecen lo que son los componentes de la zona del sujeto. En primera instancia tenemos el núcleo del sujeto, que lo vamos a identificar con NS, ¿ya? Vamos a identificarlo con NS. Dice que el núcleo del sujeto es obligada a su existencia. Sabemos que si no hay un núcleo del sujeto, no tenemos de quién hablar en la oración, ¿ya? No hay un sujeto, no hay un objeto, no hay un animal, no hay nada de quien se hable en la oración. Entonces, en este es obligada a su existencia y dice que el núcleo del sujeto lo constituyen los sustantivos o las palabras que cumplen esta función, ¿ya? O sea, el objeto a quien nos referimos en la oración. Por ejemplo, el niño es alto. Acá el sujeto es el niño, porque en él nos estamos refiriendo. Entonces, acá, ¿cómo vamos a identificar? Por ejemplo, entonces yo coloco que bueno, se lo voy a colocar acá, es un núcleo del sujeto. El niño es el núcleo del sujeto, ¿ya? Estamos hablando que este es el sujeto de quien se está hablando en la oración. Acá creo que, sí, agregué una hoja. Por ejemplo, el anterior, el núcleo del sujeto, ¿ya? Es simple. La zona del sujeto es simple. ¿Por qué es simple? Porque solamente está constando de un núcleo del sujeto. Y recuérdese que dice que el núcleo del sujeto siempre van a ser los sustantivos. Los sustantivos estos pueden ser simples, compuestos, común, propio, gentilicio, patronímico, etcétera. Pero cualquier sustantivo es un núcleo del sujeto, ¿ya? Siempre y cuando sea el objeto, la persona, el animal o cosa de quien se hable en la oración. Que sea complemento, ya es otra cosa. Bueno, entonces yo acá, lógicamente, me vi a agregarle esta hoja en la otra. Entonces, acá hablamos de Rosa y Carlos son hermanos. Rosa y Carlos son hermanos. Rosa y Carlos es la zona del sujeto. Entonces, Rosa es un sustantivo propio. Carlos es un sustantivo propio. Por lo tanto, póngale, Rosa es núcleo del sujeto y Carlos es núcleo del sujeto. Entonces, esta zona del sujeto es zona del sujeto compuesto, porque consta de dos núcleos del sujeto o dos sustantivos, si usted quiere decirlos acá. ¿Están? Entonces, a eso se refiere dentro de lo que es esto. Estas dos oraciones es de otro que hice anteriormente. Entonces, a eso se refiere lo que es el núcleo del sujeto. Ahora, cuando hablamos del modificador directo, el modificador directo dice que es la palabra que afecta, califica o determina al núcleo del sujeto de manera directa. ¿A qué me refiero de manera directa? A decir, por ejemplo, que no depende de otra palabra para que lo califique. Por ejemplo, y que los modificadores directos pueden ser los artículos y los adjetivos. Recuérdense cuáles son los artículos. Los artículos son los determinativos e indeterminativos. Son uno, unas, la, los, etcétera, ¿verdad? Y los adjetivos se dividen en calificativos y determinantes. Entonces, dentro de estos, ya debemos de saber cuáles son los artículos y cuáles son los adjetivos. Entonces, decimos, esta mesa y los sillones son grandes, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos dentro de lo que es esta mesa, vamos a identificar un MD a esta. ¿Por qué? Porque este es un adjetivo un adjetivo demostrativo, ¿ya? Este es un adjetivo demostrativo. Recuerden que el adjetivo demostrativo no indica cantidad ni cualidad, simple y sencillamente está indicando de forma vaga algún aspecto. Entonces, esta es un adjetivo. Ahora, cuando hablamos de los,
Los es un artículo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, los también es un modificador directo. ¿Está? Entonces, dentro de esto es muy importante identificar el modificador directo, que dice que es la palabra que acompaña al núcleo del sujeto. En esta instancia es mesa y son sillones, ¿ya? Entonces, si yo digo, esta mesa es grande, está bien. Los sillones son grandes, están bien. Entonces, pero yo quise complementar acá dos, un artículo y un adjetivo para que usted conociera. Ahora bien, el modificador directo dice que es la palabra que acompaña, que califica, que determina al núcleo del sujeto de manera directa. De manera directa significa que aquí, mire, en medio no tenemos ningún nexo o conectivo. Cuando hablamos de nexos o conectivos nos estamos refiriendo a las preposiciones, a las conjunciones y a las contracciones. Entonces indicamos acá, no hay ningún nexo, no hay nada, entonces por lo tanto, ese sí es un modificador directo, porque está calificando, no podemos decir mesas, sillones son grandes, como que no tiene mucho sentido la oración. ¿Está? ¿Alguna duda sobre el modificador directo? Bueno, cuando hablamos del modificador indirecto, entonces dentro del mismo el modificador indirecto, permítame, ok. Dentro del mismo el modificador indirecto dice que es la palabra que califica y determina al núcleo del sujeto, pero a través de un conectivo, ¿ya? Este se hace a través de un conectivo. ¿Y cuáles son los conectivos? ¿Ya? Son las preposiciones, son las conjunciones y son las contracciones. ¿Ya? Entonces, las intersecciones no son conectivos. ¿Ya? Las intersecciones son expresiones específicas de estados de ánimo de la persona. Entonces, no se puede calificar como un colectivo o un nexo. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, Luis y Carlos son hermanos. Acá no tengo un modificador directo ni un modificador indirecto. Entonces, Luis y Carlos, ya. Vamos a ver. Luis y Carlos, de Chantla, de Chantla, son hermanos, por decirle algo. Luis y Carlos de Chantla, corresponde una coma, son hermanos. Entonces, solo para explicarle, en el otro le voy a explicar. Luis y Carlos, sabemos, Luis y Carlos son núcleos del sujeto. ¿Ya? Luis y Carlos son núcleos del sujeto. Entonces, dentro de el núcleo del sujeto, sabemos que este núcleo del sujeto, pues es un núcleo del sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque no me da. Porque son dos sustantivos. Ahora, acá, el de es una preposición, ¿ya? Es una preposición. Recuérdense que las preposiciones son cabe, con, contra, de, desde, por, hacia, sobre, tras. Entonces, de es una preposición. Entonces, está acompañando al núcleo del sujeto, ¿sí? A través de un conectivo. Y el conectivo es de, ¿ya? Entonces, significaría que de Chantla es, a eso le vamos a llamar un modificador indirecto, ¿ya? De Chantla es un modificador indirecto porque está calificando y determinando al núcleo del sujeto, pero a través de un conectivo. Entonces, otro ejemplo acá. Andrea de Portugal viene los viernes. También Andrea es el núcleo del predicado, perdón, núcleo del sujeto, de Portugal, o sea, el de es una preposición, por lo tanto, de Portugal es un modificador indirecto. Ahora, Roberto y Luis, hermosos y altos, son hermanos.
Hermosos es un modificador directo porque es un adjetivo. Y altos, aunque sea un adjetivo, pero está a través de un conectivo. El conectivo es la conjunción y. Entonces, y altos es un modificador indirecto. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, luego pasamos a lo que es una aposición. Una aposición la vamos a conocer de esta forma, o sea, apos. Dice que una aposición es una construcción sustantival que aparece en el sujeto, que está escrita entre comas y que lógicamente debe de tener por lo menos un sustantivo o una palabra sustantivada y que puede transmutar o indicar, trasladarse la oración sin perder el sentido de la misma. Por ejemplo, Luis Pérez, mi dentista me atenderá mañana. Dice que por lo menos debe de contener un sustantivo o una palabra sustantivada para que sea aposición. Luis Pérez es nuestro núcleo del sujeto. Aparece una coma, aparece otra coma y dice mi dentista. Dentista es un sustantivo, por lo tanto, llena todos los requisitos y entonces es una aposición. ¿Está? Dice que se puede permutar lo que es la aposición, ¿ya? Lo que es la aposición, que es este. Lo que es la aposición se puede permutar siendo el núcleo del sujeto. Entonces, mi dentista, Luis Pérez me atenderá mañana. Mi dentista es el núcleo del predicado. Luis Pérez es la aposición porque Luis es su sustantivo propio. Entonces, por lo tanto, permutan de aquí para acá, lógicamente, pero no se pierde el sentido de la oración. Entonces, por lo tanto, está correctamente identificado lo que es la aposición. Recuérdense que es una construcción sustantival que aparece dentro de lo que es el núcleo, la zona del sujeto, y aparece dentro de comas y por lo menos debe de contener un sustantivo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que es los aspectos que se ven dentro de lo que es la zona del sujeto? ¿No hay? Ok. Vamos a lo que es el predicado. El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Es una ampliación del sujeto. Lógicamente comprende las estructuras siguientes. Comprende lo que es el núcleo del predicado, comprende lo que es objeto directo, comprende lo que es objeto indirecto, complemento predicativo y agente. No, es complemento. Entonces, dentro de esto, lógicamente, el núcleo del predicado dice que el núcleo del predicado se divide en dos grandes grupos. Núcleo del predicado verbal y núcleo del predicado no verbal. Cuando hablamos del núcleo del predicado verbal, significa que va a existir un verbo, ¿sí? Va a existir un verbo y que este verbo lógicamente va a indicar una acción, un movimiento o un estado del sujeto mismo o de la persona misma. Por ejemplo, esta casa está vacía. Este perro ladra mucho. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, esta es un verbo, entonces este es un núcleo del predicado, ¿sí? Es un núcleo del predicado y ladra es un núcleo del predicado. Entonces, de esta forma vamos a reconocer lo que es un núcleo del predicado. El núcleo del predicado verbal. ¿Por qué? Porque estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo lo verbal. O sea, lo verbal significa que sí existe un verbo. Ahora bien, cuando no existe un verbo, cuando no podemos encontrar lo que es un verbo, lógicamente entonces vamos a llamarle núcleo del predicado no verbal. El no verbal significa no existe verbo, no hay verbo, ¿ya? Entonces, este se divide en dos, en el nominal y en el adverbial. Cuando hablamos del núcleo del predicado nominal, nos referimos a que el núcleo del predicado puede ser un sustantivo o un adjetivo. Por ejemplo, simpático este niño. Entonces, simpático, lógicamente, es el núcleo del predicado no verbal nominal. ¿Por qué?
porque es un adjetivo, ¿ya? Entonces, cuando no hay verbo, no tiene que existir verbo, porque si hay verbo, es núcleo y predicado verbal. Cuando no existe verbo, es núcleo y predicado. Ya se puede hacer que sea un sustantivo o un adjetivo, es nominal. ¿Ya? Entonces, simpático este niño, muy buena la cena, también es un adjetivo. Por lo tanto, es un núcleo y predicado no verbal. ¿Está? Y el adverbial es cuando es un adverbio. Por ejemplo, arriba los corazones es núcleo y predicado no verbal, adverbial. Adverbial. Entonces, arriba es un adverbio. Ahora, si yo le digo a la derecha, las mujeres, y etcétera, ¿verdad? Entonces, a la derecha es un adverbio. ¿Ya? A la derecha es un adverbio. Por lo tanto, este es un núcleo del predicado no verbal adverbial, porque no consta de un verbo. Bueno, hasta ahí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. No sé si tengan dudas o preguntas. ¿O entendieron todo o no me entendieron nada? De lo más. Yo no le entendí muy bien, licenciada. A ver, ¿está bien? Bueno, como dice que el silencio calla y otorga, pues qué bueno. Para esta semana, solo quiero recordarles que tienen un trabajo de su mapa mental o conceptual, no, mapa mental creo que les indiqué, sobre los aspectos del tema del módulo 2, hasta donde llegamos el día de hoy. Por favor, van a hacer su mapa mental, entonces ahí está el icono para que usted lo pueda subir. La primera semana, dentro de lo que es septiembre, van a tener exposiciones por grupos. ¿Están divididos en grupos? ¿Están divididos Sí, en grupos? licenciada, estamos. Sí, licenciada. Sí, ¿quién es el grupo Buenos días, licenciada. Buenos días, Rudy. ¿Quién es el grupo 1, 2, 3 y así? ¿O no tienen número? Somos 6. Son Somos 6. 6, Lic. 6 de cómo dijera. Grupo 2. De a 5, si no estoy mal. Ok. Necesito entonces que el grupo 1 y 2 se junten. El 2 sería la mitad, no, vamos a ver, el grupo 1 y 2, la mitad del grupo se junte con el 1 y con el 2. O sea, del grupo 2 se parte la mitad para hacer un grupo. Y el grupo, la mitad del otro grupo se hace el otro grupo del 2. Entonces, si me doy a entender, no, ¿verdad? No. A ver, el grupo 1 y el grupo 2, 3 y 4. Ahí están los 3 grupos, los 4 grupos, porque solo necesito 4. El 5 y el 6, ¿son cuántos integrantes tienen ahí? El grupo 6 tiene 4 integrantes. Ok, el grupo 5. ¿No hay grupo 5? Sí, licenciada, disculpe, mi grupo hay 5 integrantes. Ok, entonces, el grupo 5 y el grupo 6 pasan un elemento para cada uno de los grupos, ¿ya? El grupo 5 pasa un elemento para el grupo 1, 2, 3, 4 y el grupo 6, 1, 2, 3, 4. En el grupo 5 va a sobrar 1. Entonces, que se quede en el grupo 4. Se queden 2 del grupo 5 en el grupo 4. Y así se divide. O sea, esto no mucho importa porque va a ser una exposición en virtual. Entonces, para la primera semana de septiembre, creo que ya no me va a dar tiempo, el primer grupo tiene la literatura como arte y la literatura como comunicación. Eso es lo que van a disertar. ¿Estamos? Eso es lo que van a disertar. Yo les voy a compartir pantalla y van a hacer todo, ¿verdad? Entonces, pero solo les estoy adelantando el tema para que puedan investigar.
ya o se puedan dirigir. El grupo 2, yo creo que ya no me va a dar tiempo, géneros literarios y la comunicación. Grupo 3, análisis de texto. El grupo 4, tipos de texto. Uno va a ser cada semana de septiembre. Bueno, cualquier cosa yo les me indican la otra semana y platicamos. Si no tienen dudas.